Amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muchos analistas internacionales nos hablan de la posibilidad de una tercera guerra mundial, que sería terrible porque no sería con armas convencionales como en la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino con la posibilidad de emplear armas atómicas, porque Rusia y Ucrania siguen en el conflicto sin ninguna solución. Se abre ahora el de Palestina e Israel, y dentro de Palestina hay de un grupo radical Hamas que empezó todo este conflicto, y ahora también la medida que ha tomado Israel, que Naciones Unidas pide que sea proporcional, y por supuesto otro conflicto como el de Sudán, el de Nagorno-Karabaj, oponiendo a Azerbaiyán y a Armenia, la situación que se está planteando también en la posibilidad de un conflicto por Taiwán entre China y Occidente. Es decir, hay todas unas variables objetivas que condicionan la posibilidad de un conflicto que sería de carácter internacional. Además, en el Medio Oriente hay que ver cuál va a ser la reacción de Israel frente a no solamente Hamas, sino Hezbollah. Y Hezbollah sí va a atacar a Israel, con lo cual naturalmente se complica aún más la situación, porque podría Irán intervenir. Irán es una fuerza importante en el Medio Oriente, pero Israel podría tener armas nucleares y esto complica todo el sistema internacional. Por eso se habla de una prácticamente guerra de características inmensurables, donde lo nuclear podría ser factor determinante porque los arsenales norteamericanos y los rusos están parejos en cuanto a la posibilidad destructiva, pero además está Francia e Inglaterra que tienen bombas nucleares y lo mismo China. Además Pakistán e India también con problemas y conflictos de carácter regional, e incluso en el caso de Afganistán problemas regionales con Irán, y todo esto complica la situación internacional hacia una posibilidad de un conflicto que salga más allá de Palestina, Israel e inclusive de Rusia y de Ucrania. Por supuesto que la comunidad internacional sigue de cerca estas situaciones, y en el caso de China, que es un país tan importante en estos momentos, China, después de tanta presencia en el mundo, ha reunido a una conferencia internacional allí en China precisamente, que es también comunista pero pragmática, con el modo capitalista. En esa conferencia internacional de China, precisamente, se estuvieron tocando temas tan importantes como frenar la guerra entre Israel y Gaza, y por supuesto que China es un país de primera importancia en el orden mundial y es un gran negociador frente al tema de la guerra internacional. Particularmente le gusta o le prefiere que tengan una negociación tanto Rusia como Ucrania, y en el caso de Palestina e Israel es un factor. A ella le interesa el comercio, es pragmática, y no la destrucción de un Estado o la destrucción de un conflicto que puede extenderse no solamente en el Medio Oriente, sino en Europa y en todo el mundo, con la participación de las grandes potencias. Representantes de 130 países empezaron a llegar el lunes a China para una conferencia internacional sobre desarrollo global de infraestructuras. La llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI, arrancó hace una década y es el proyecto clave del presidente Xi Jinping para extender el alcance global de China, que espera que el foro le ayude a impulsar su posición como potencia mundial. Pero ahora la cumbre estará marcada por la guerra de Israel con Hamas, iniciada tras un ataque el 7 de octubre del movimiento islamista palestino que dejó más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles. En represalia, Israel bombardea la franja de Gaza gobernada por Hamas, con un balance de más de 2.700 muertos y más de 1 millón de desplazados. El ministro de Exteriores chino Wang Yi condenó el domingo las acciones de Israel por ir más allá de la autodefensa y le pidió que cese su castigo al pueblo de Gaza. China ha sido criticada por varios países occidentales por no nombrar específicamente a Hamas en sus declaraciones sobre el conflicto. El foro, que empezará el martes, tiene como uno de sus principales invitados al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El viaje del mandatario es el primero que realiza una gran potencia mundial desde que la invasión de Ucrania llevó a Rusia al aislamiento internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, teme viajar al exterior porque hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Hace poco fue precisamente a algunos países de las ancianas repúblicas soviéticas, y ahora va a China, donde tiene garantía que no habrá ningún problema con su presencia. Pero le dan importancia, sobre todo China, al pragmatismo de la economía y del desarrollo con la ruta de la seda, y por eso China puede ser un factor de equilibrio en este mundo donde los extremos tratan de confrontarse y abrir guerras. Ayer también el Papa Francisco, en la oración Urbi et Orbis, lanzó un llamado para la creación urgente
de corredores humanitarios para los habitantes de la Franja de Gaza, bombardeada y asediada, como señalaba el Vaticano, por Israel en respuesta al llamado que hizo también el Papa a la liberación de los rehenes secuestrados por los combatientes del Hamas en el sur de Israel. Las democracias occidentales siempre han dicho que tienen que fundamentar todo el contenido en la condena de lo que hizo Hamas, que no es el pueblo palestino, sino un sector del pueblo palestino, pero también la necesidad del diálogo para que Israel y Palestina tengan dos estados soberanos e independientes. Llamado del Papa Francisco para la creación urgente de corredores humanitarios para los habitantes de la Franja de Gaza, bombardeada y asediada por Israel. El derecho humanitario tiene que ser respetado, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Luego de su tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice reiteró también su llamado a la liberación de los rehenes secuestrados por los combatientes de Hamas en el sur de Israel y pidió que los niños, los ancianos y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras siempre son una derrota, siempre. La oración es la fuerza mansa y santa que se opone a la fuerza diabólica del odio, el terrorismo y la guerra. Forza diabolica dell'odio, del terrorismo, della guerra. Luego del letal ataque del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre, Israel decretó el asedio total en la Franja de Gaza, ya bajo bloqueo desde hace 16 años. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Como dice el Papa, toda guerra es una derrota y confirma las palabras del secretario general de Naciones Unidas que en una guerra nadie gana, pero pareciera que la historia está llena de guerras desde la primera manifestación de la literatura con la Odisea y la Ilíada de Homero. Son las guerras las que parecen manejar la historia, pero hoy en día con las armas nucleares es impensable porque nadie gana. Cualquiera es destruido cuando lance una bomba por el otro y simplemente no habría posibilidad más de la vida en la Tierra. Por eso la importancia de crear para la paz y educar para la paz en todos los sentidos, y las religiones que también justificaban la guerra en su tiempo, hoy en día están de acuerdo por la paz, por el desarrollo y el crecimiento. Y naturalmente esta situación con tantas incidencias de Palestina e Israel y sobre todo con Hamas, porque el gobierno real de Palestina ya recibió inclusive al enviado de Estados Unidos que se reunió con otros países árabes y los propios países árabes querían negociar con Israel la paz en el sentido de tener relaciones comerciales, inclusive Arabia Saudita, pero todo esto ha hecho imposible llegar a un acuerdo definitivo, con lo cual naturalmente nosotros desde cualquier escenario lo que pedimos es esa paz necesaria. Por eso el editorial de hoy, antes de las entrevistas de siempre, que vamos a profundizar sobre estos temas, tenemos una reflexión sobre el conflicto de Hamas e Israel y la situación del pueblo palestino. Esta imagen para la historia de los acuerdos de paz en Oslo del 13 de septiembre de 1993, celebrada en los jardines de la Casa Blanca, donde estuvieron el presidente Clinton, pero también los más altos líderes palestinos e israelíes, pudiera invocarse para llegar a una paz permanente con la existencia de dos estados independientes y soberanos y sin las razones de extremismos, como es el caso de Hamas, que ha provocado este último conflicto donde exige la negociación y el acuerdo de las partes. También es importante recordar el 26 de marzo de 1979, cuando quienes habían tenido guerra, como son la República de Egipto y el Estado de Israel, firmaron en la Casa Blanca un tratado de paz que supuso la retirada completa de Israel de la península del Sinaí. Ambos países se pusieron de acuerdo en el marco de permitir el autogobierno de los palestinos que vivían en los territorios ocupados. 3 años después, el presidente Ronald Reagan expresó su apoyo a su plena autonomía con la supervisión de Jordania, pero Israel rechazó el plan en esa época. En enero del 2009, Israel y Palestina declararon un alto al fuego unilateral, ya con la presencia de Hamas. Después Israel se retiró de Gaza y se replegó en el perímetro de la Franja.
Luego vinieron los cohetes desde Gaza y el ataque de Israel contra los objetivos de Hamas en diciembre del 2008, en el que murieron 200 palestinos. Y poco después iniciaron una guerra contra Hamas, donde murieron 1.200 palestinos y 13 israelíes. El 2006 fue un año crucial porque fue con la muerte del líder palestino Yasser Arafat, quien era el cofundador de la organización paramilitar Fatah, pero Hamas ganó las elecciones parlamentarias de Palestina y un año después Hamas tomó el control de Gaza, desbancando a las fuerzas de Al-Fatah que están gobernando en Cisjordania y son las que tienen la representación diplomática. En septiembre del 2005 las tropas israelíes se retiraron de Gaza y Hamas tomó el control total. Con el fracaso de las conversaciones en Camp David promovida por Estados Unidos, comenzó la segunda intifada en la que los jóvenes palestinos lanzaron piedras contra la policía de Israel y fue el tiempo en que Hamas tomó en esa zona de Gaza la representación del pueblo palestino en guerra abierta y desconociendo el Estado de Israel. En 1993 se había vivido también una guerra. En el Yom Kippur, fuerzas invasoras de Egipto y Siria intentaron persuadir a Israel para que negociara mejores condiciones para los países árabes. Los acuerdos de Abraham permitieron a Israel abrir relaciones diplomáticas con varios estados, más allá de Turquía y de Marruecos, en el Golfo Arábigo-Pérsico. Y ante el olvido que pudiera quedar Palestina, el Hamas abrió esta operación para dar al mundo a conocer la situación en que están, pero la respuesta israelí después del atentado y los rehenes, no sabemos a dónde pueda conducir esta guerra. El domingo ayer el Papa Francisco hizo un llamado para liberar los rehenes en manos de Hamas y garantizar corredores humanitarios para la población de la Franja de Gaza ante el conflicto bélico activo entre Israel y Hamas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, regresa a Israel esta semana, después de visitar a 6 países árabes para evitar que la guerra entre Israel y Hamas desencadene en un conflicto regional más amplio. El gobierno de Egipto le dijo a Blinken que era solidario en cuanto a las actitudes de Hamas, pero que no podía convertir en un castigo colectivo lo que estaba pasando en estos momentos con Gaza. Muy importante antes de Egipto que el canciller Blinken se reuniera con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la capital de Arabia Saudita, con conversaciones los 3 días anteriores con líderes también de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Jordania y la Autoridad Palestina, y disuadir a otros en involucrarse en este conflicto que podría ser terrible porque podemos llegar a una situación de armas nucleares y la implicación de todas las potencias.